Hola, mi sabio amigo, mi querido amigo. Qué alegría que hayas venido. Siéntate aquí conmigo, acércate, hablemos un rato. Sabes, la vida, muchas veces, es como el mar. Hay días tranquilos, con un sol radiante sobre el agua, que incluso nos ilumina los ojos. Pero hay días. Hay días en que llega la tormenta, en que el cielo se torna gris y el agua, que antes nos sustentaba, se convierte en un oscuro misterio. Hoy quiero contarles una historia. La historia de un hombre que conocía el mar mejor que a sí mismo, pero que, un día, al contemplar esa inmensidad, solo pudo ver la magnitud de su propio dolor. Esta es la historia de Tiago. Tiago era pescador, pero no un pescador de fin de semana. No. Era un hombre nacido de la sal. Sus manos eran gruesas como cuero viejo, marcadas por las cicatrices de sedales, anzuelos y décadas de arrastrar pesadas redes. El olor a mar no era algo que percibiera, era el olor de su propia piel. Desde niño, el mar había sido su padre, su amo y su sustento. Él y su esposa, Ana, una mujer de fe serena y mirada paciente, vivían en una sencilla casita encalada, donde el sonido de las olas era una nana. Tenían una alegría, una lucecita en aquella casa, la pequeña Elisa. Pero como ven, a veces la vida nos juega malas pasadas. Elisa enfermó. No era una fiebre pasajera, no. Era una de esas enfermedades silenciosas que poco a poco van minando la fuerza de un niño desde dentro. Un cansancio que los médicos del pueblo no supieron diagnosticar. Una tos seca que parecía reflejar el vacío que empezaba a crecer en el pecho de Tiago. Y fue entonces cuando el mar, su viejo amigo, comenzó a traicionarlo. Donde antes había abundancia, ahora solo había redes vacías. Donde antes había pescado para comprar medicinas, ahora solo se oía el sonido del agua golpeando el casco de la barca. Un sonido hueco, como una promesa rota. Tiago salía antes del amanecer, desafiaba el frío de la madrugada, echaba las redes con la misma técnica de siempre y regresaba al atardecer con lo justo para un caldo ligero. La fe de James, otrora tan fuerte como el casco de su barca, empezó a debilitarse. Miró al cielo, al mar, al frasco de medicina casi vacío en el estante, pero la oración no le salía. ¿Qué podía decir? Señor, ¿por qué? Ya lo había preguntado tantas veces que el silencio que recibía como respuesta empezaba a sonar como una contestación terrible. Ana seguía encendiendo su vela, seguía arrodillándose en el frío suelo de su habitación antes de dormir. Tiago, sentado en el porche, simplemente contemplaba la oscuridad del mar. Sentía rabia contra el mar, rabia contra la enfermedad y una profunda rabia que apenas se atrevía a admitir contra Dios. Ese Dios que, según Ana, era tan bueno, pero que parecía haberse olvidado de la casita blanca junto al mar. La lucha de James ya no era contra las olas, era contra la desesperación. Vio la palidez de Elisa, la preocupación en los ojos de Ana, y se sintió el hombre más inútil del mundo. Un pescador que no pesca nada, un padre que no puede proveer, un hombre de fe que ya no tiene fe. El problema no era solo la red vacía, era su alma vacía. Se hundía en tierra firme, y cada día que amanecía, gris y sin peces, era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Miró al horizonte, a esa línea donde el cielo y el mar se unen, y por primera vez no preguntó ¿cuándo?, sino ¿por qué? ¿Por qué el silencio de Dios era tan profundo como el mar mismo? Y así, amigo mío, pasó el tiempo. Y el tiempo, cuando estamos en el desierto, no corre, se arrastra. Un día se fundía con otro, como eslabones de una pesada cadena. Salió el sol, Tiago se fue. Se puso el sol, Tiago regresó. Y entre la partida y el regreso, el mismo ritual de fracaso. El olor a sal ya no reconfortaba, traía amargura. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2.
Elisa permaneció allí, frágil como un pájaro con un ala rota. No empeoró, pero tampoco mejoró. Era una espera suspendida, un purgatorio doméstico. Ana, con su obstinada fortaleza, remendaba la ropa, obraba milagros con la poca harina y verduras que intercambiaba con los vecinos. Dejó de hablar de fe con Tiago. Simplemente vivía la suya. Rezaba en voz baja mientras él limpiaba las hamacas vacías. El sonido de sus oraciones casi se perdía entre el ruido del viento. Tiago se convirtió en un hombre silencioso. Un hombre duro por fuera, pero destrozado por dentro. ¿Conoces ese tipo de cansancio que no es físico? ¿Ese tipo de cansancio que ni un día de sueño puede curar? Eso era, un cansancio del alma. Ya no se hacía a la mar por esperanza, sino por costumbre, por terquedad. Era lo único que sabía hacer. Recoger las redes era el movimiento que su cuerpo reconocía, aunque su corazón ya no creyera en él. Los otros pescadores a veces volvían con algo. Era suerte, murmuraba Tiago. Ya no veía la dicha en la vida ajena, solo el recordatorio de su propia miseria. Empezó a evitar a la gente, las conversaciones en la playa, el café en la cafetería. Su dolor era un capullo. ¿Te has sentido alguna vez así, querida? Como si hicieras todo bien, siguiendo cada paso, nadando contra la corriente, y nada pasara. Como si tu oración rebotara en el techo y volviera como un eco vacío. Es una situación peligrosa. Es donde la duda echa raíces profundas, donde el corazón se pregunta si a Dios realmente le importamos o si simplemente está distraído. Tiago estaba allí. Miró sus manos, callosas y magulladas, y pensó, ¿para qué tanto esfuerzo? Miró a su hija, dormida bajo la pálida luz de la luna, y sintió un nudo en la garganta. Ya no pedía milagros, ni siquiera sabía si aún creía en ellos. Solo quería que el dolor cesara. Una noche, Ana lo encontró en el porche, observando la marea subir. Le puso un chal sobre los hombros. «Tiago», comenzó a decir con voz suave. «No», la interrumpió él, sin mirarla. «No digas nada. No hay nada que decir». Se levantó y fue al pequeño cobertizo donde guardaba sus pertenencias. Tomó una vieja red rota y comenzó a remendarla bajo la tenue luz de una linterna. Remendar lo que estaba roto era lo único que aún podía controlar. La fe ya no era un ancla que lo mantuviera a salvo. Era un peso muerto, una vieja cuerda que estaba a punto de cortar. Y en el silencio de aquel cobertizo, escuchando solo el mar y la tos lejana de Elisa, Tiago sintió que había tocado fondo. Seguir adelante cuando has tocado fondo es lo más difícil, ¿verdad? Pero Tiago siguió adelante. No por fe, sino porque amaneció y su cuerpo sabía el camino hacia el bote. Fue en uno de esos días, un día gris como tantos otros, cuando algo diferente sucedió. Una pequeña tormenta había pasado durante la noche. El mar estaba picado, lanzando algas y trozos de madera a la arena. Tiago se dirigió a una cala más tranquila, un lugar que su padre solía decir que estaba protegido. Echó la red, sin ninguna expectativa. La recogió, y como siempre, salió cargada y vacía. Solo algas, restos marinos y algo más. Algo pequeño y oscuro estaba enredado en la red. No era un pez, no era un cangrejo. Era un objeto. Tiago, irritado, comenzó a desenredarlo. Estaba a punto de tirar esa basura. Pero cuando la tuvo en la palma de la mano, se detuvo. Era un medallón. Pequeño, de latón, completamente corroído por la sal y el paso del tiempo. Era ovalado, oscuro, casi negro por la oxidación. Tiago resopló. «El mar se burla de mí», pensó. «Necesito pescado y me da basura vieja». Ajustó el broche con su pulgar calloso. El medallón se abrió con un crujido. Por dentro estaba vacío. Claro, vacío. Como su red, como su despensa, como su corazón. Una risa amarga y seca escapó de su garganta.
Alzó el brazo para devolver aquello al mar, de donde había venido, pero no lo arrojó. ¿Por qué? Ni siquiera él lo sabía. Quizá fuera el peso. Aquel insignificante objeto parecía tener un peso extraño en su mano. Un peso que no era solo metal. Miró el medallón vacío. Pensó en su vida vacía. Y, en vez de tirarlo, lo cerró con un clic y lo guardó en el bolsillo gastado de su pantalón. Un gesto sin sentido. Un impulso. Regresó a casa ese día con los hombros caídos, como siempre. No le mencionó el medallón a Ana. Era su secreto. Un secreto burlón. ¿Cuántas veces, amigo mío, nos envía Dios una señal que, a nuestros ojos cansados, parece un insulto? ¿Cuántas veces pedimos pan y sentimos que recibimos una piedra? O, en el caso de James, un medallón vacío cuando necesitaba una red llena. Él no sabía. ¿Y cómo iba a saberlo? Que el metal frío y corroído en su bolsillo no era el final de la historia. Era el primer fragmento, la primera nota, muy sutil, de una canción que sus oídos, endurecidos por el dolor, habían olvidado cómo escuchar. Los días transcurrieron. El medallón permaneció en el bolsillo de Tiago. A veces, en el barco, lo tocaba. Ese metal frío contra su piel. Era un extraño recordatorio, ya no de burla, sino de misterio. Pasaron varias semanas. Llegó el día de San Pedro, patrón de los pescadores. Incluso sin fe, la tradición era fuerte. Ana decidió hacer una limpieza más a fondo de la casa para cambiar el ambiente. Rebuscó entre las pocas pertenencias que tenían, desempolvándolas. Fue entonces cuando abrió un pequeño baúl de madera donde guardaba los documentos familiares y algunos recuerdos de su suegra, la madre de Tiago, que había fallecido cuando él era pequeño. Mientras rebuscaba entre aquellos papeles amarillentos, algo cayó de un viejo libro de cocina. Era una fotografía, pero no una fotografía cualquiera. Era diminuta, del tamaño de un pulgar, y estaba descolorida. La imagen mostraba a una joven, con una sonrisa triste, sosteniendo a un bebé. Ana la reconoció de inmediato. Era la madre de Tiago. Y el bebé, por supuesto, era el propio Tiago. Lo más extraño era la forma. La foto había sido recortada, con mucha precisión, en forma ovalada. Cuando Tiago llegó, cansado como siempre, Ana le mostró la pequeña foto. «Mira, Tiago, es tu madre. La encontré». Tiago recogió la foto. Apenas recordaba aquel rostro. Observó la imagen descolorida y la dureza de su expresión se suavizó por un instante. Iba a quedársela, tal vez devolvérsela a Ana. Pero, al meter la mano en el bolsillo para sacar una navaja, sus dedos rozaron el frío metal del medallón. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lentamente, sacó el relicario del bolsillo. Observó la fotografía ovalada. Observó el espacio ovalado vacío dentro del relicario. El corazón le dio un vuelco. Con manos temblorosas, tomó la pequeña fotografía y la colocó dentro del relicario. Me quedaba bien. No era casi. No era similar. Encajaba a la perfección, como si hubieran sido hechos el uno para el otro. Tiago y Ana intercambiaron miradas. El silencio en la pequeña habitación era profundo. No fue un milagro lo que curó. No fue un pez lo que alimentó. Pero sí fue. Algo fue una conexión. Una coincidencia tan perfecta que erizó la piel. El mar le había dado el continente. La tierra le había dado la plenitud. El medallón que estaba vacío, ahora estaba lleno. Por primera vez en años, Tiago sintió algo que no era ira, ni desesperación, ni cansancio. Era asombro, curiosidad. Miró la foto de su madre, ahora enmarcada en la lata que el mar le había dado, y sintió una cálida lágrima rodar por su rostro bronceado. Todavía no tenía la respuesta para Elisa. Todavía no tenía el pez. Pero tenía una prueba de que, de alguna manera inexplicable, las piezas se movían. El medallón estaba lleno, pero la respuesta final seguía oculta. ¿Qué intentaba decirle el cielo? Simplemente no sabía que la llave vendría del lugar más inesperado.
Esa noche, Tiago apenas durmió. Sostenía el medallón en la mano. El rostro de su madre parecía contemplarlo. Una extraña paz lo invadió. A la mañana siguiente, fue al bote, pero algo era distinto. El aire parecía más limpio. El sol, al amanecer, parecía tener un nuevo color. Tiago no rezó, no con palabras. Simplemente sostuvo el medallón un instante y miró al mar. Y, en lugar de ira, sintió respeto. Echó la red. Solo una vez. En el mismo sitio de siempre. Y esperó. Cuando intentó tirar, la red no se movió. Pensó que estaba enganchada en las rocas. Tiró con más fuerza. La cuerda se tensó y la barca se inclinó ligeramente. No eran las rocas, era el peso, era la vida. Luchó con todas sus fuerzas. Sus músculos, que creía cansados, cobraron nueva vida. Tiró, y entonces lo vio. Plata. Un destello plateado bajo el agua. La red estaba llena. No, era abarrotada. La barca entera se meció cuando consiguió subir su pesca. Peces de todo tipo, más de los que había visto en todo un año, chapoteaban en el fondo del barco. Tiago cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron, calientes y saladas como el mar mismo. Reía y lloraba a la vez. El Señor me escuchó. Me escuchó. Era el milagro de la provisión, sustento, el remedio para Elisa. Era la respuesta. Pero verás, Dios a veces es más meticuloso de lo que imaginamos. Mientras Santiago daba gracias, en medio de aquella multitud de peces plateados, uno de ellos, un gran pez gallo, saltó más alto y cayó cerca de sus pies. El pez se agitó, abriendo y cerrando la boca, y, al hacerlo, Santiago vio algo brillante, dentro de la boca del pez. Se acercó. Con cuidado, abrió la boca del pez. Y allí estaba, atascado en la garganta del animal, un pequeño objeto oscuro cubierto de baba. Lo sacó, lo lavó con agua de mar, y se le paró el corazón. Era una llave, una pequeña llave de bronce con un diseño ornamental, corroída por la sal, igual que el medallón. El pez le había traído una llave. Corrió a casa. El bote casi se hundía con tantos peces. Entró de golpe. ¡Ana! ¡Ana! ¡Mira! Le mostró los peces, y luego abrió la mano y le enseñó la llave. Ana miró aquella extraña llave, y de repente, sus ojos se abrieron de par en par. «Tiago», susurró. El baúl de tu madre». En el cobertizo, bajo viejas lonas, yacía el baúl que había pertenecido a la madre de Tiago, un baúl pesado, de madera oscura, que él nunca había podido abrir. La cerradura estaba echada y la llave, perdida hacía 30 años. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Tiago se arrodilló. Limpió la cerradura. Metió la llave que le había dado el pez. Entró sin problemas. La giró. Y con un hacer clicón, un fuerte sonido que resonó como un trueno, la cerradura se abrió. Levantó la pesada tapa. El aroma a cedro y al paso del tiempo inundó el cobertizo. Dentro no había oro, había cartas y una pequeña bolsa de terciopelo. James tomó la carta de arriba, la letra de su madre. «Mi querido hijo James, si estás leyendo esto, es porque el mar te ha dado la llave. Y si te ha dado la llave, es porque ha llegado la oscuridad. Pero no temas». Tiago leía, con la vista nublada por las lágrimas. La carta continuaba. Ella explicaba que sabía que le quedaba poco tiempo de vida, y tenía un amigo, un médico en la capital, especializado en enfermedades pulmonares raras. Este médico, el doctor Arnaldo, le debía un gran favor a la familia. «No tengo dinero, hijo mío», decía la carta, «pero te dejé el pago, úsalo». Abrió la bolsita de terciopelo. Dentro, un collar de perlas puras, una joya familiar. La carta terminaba: «Lleva a Elisa con el doctor Arnaldo. Dale las perlas. Ella sabrá qué hacer. El mar me cuidó a mí y cuidará de ti. La respuesta siempre ha estado a salvo. El medallón, el recuerdo,
preparó su corazón. La foto, la conexión, le abrió los ojos. El pez, la provisión, le dio la llave. Y la llave, la respuesta, desveló el plan que su madre y Dios habían preparado 30 años antes. El pez no tenía nada que ver. Una respuesta. Él tenía respuesta. Ah, amigo mío, qué cosa, ¿verdad? ¡Qué historia! Santiago miró al mar, enojado, pensando que Dios guardaba silencio. Y en efecto, Dios guardaba silencio. Pero no era un silencio de abandono. Era el silencio de quien está obrando. Contemplen esta belleza. El plan de Dios para sanar a Elisa no comenzó el día en que James oró con fervor. El plan comenzó 30 años antes, en el corazón de una madre que sabía que no estaría presente para ver crecer a su hijo. Ahorró provisiones. Confió en el futuro. James creía que necesitaba un pez. Y Dios se lo dio. Pero antes, le dio un medallón vacío. ¿Sabes por qué? Para preparar su corazón, para recordarle sus raíces, a su madre, para que cuando llegara la llave, no lo tirara como si fuera basura. A menudo, nos pasa lo mismo. Estamos en medio de la tormenta, clamando por una respuesta, y Dios nos envía una pequeña señal. Una coincidencia insignificante. Un encuentro inesperado. Una palabra amable. Cosas que parecen no resolver nuestro problema principal. Y las ignoramos. Pero estas pequeñas señales, querido A, son las piezas que Dios nos da para que, cuando llegue el milagro principal, nuestros corazones estén preparados para reconocerlo. La bendición de James no llegó tarde. Estaba en tránsito. Estaba siendo cuidada, primero en un cofre polvoriento, y luego en la boca de un pez en particular, nadando hacia la red de James, justo el día y a la hora exactos. Quizás hoy te encuentres en la misma situación que James. Tus redes están vacías. La medicina se está acabando. Y miras al cielo y solo oyes el viento. No te desesperes. Tu respuesta puede que ya esté en camino, nadando hacia ti. No ignores las pequeñas señales. El medallón, la vieja foto. Dios está alineando las cosas. La historia de Tiago me conmovió profundamente hoy. ¿Y tú? ¿Qué tesoro esperas descubrir en tu vida? ¿Qué llave sientes que te falta y que solo un milagro puede traerte? Quiero invitarte a hacer algo. Comparte tu historia aquí en los comentarios. No necesitas dar detalles, pero cuéntanos qué esperas. Creemos juntos una gran comunidad de fe, un lugar donde podamos animarnos mutuamente a seguir adelante, a seguir esperando la oportunidad. Y si esta historia te conmovió, si te dio un rayo de esperanza, deja tu amén abajo. Dale me gusta a este video para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para más historias de fe como esta. Recuerda, el mar de Dios está lleno de sorpresas. Y a veces, la respuesta que buscas ya está en camino, en la boca de un pez. Que Dios te acompañe.